Bueno, vamos a ver el concepto de límite de una función. Y miren, el concepto de límite de una función se basa en una idea muy sencilla. Supongamos que nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, nuestros ejes coordenados, tenemos una función y igual con f de x, tenemos un intervalo AB en el cual está incluido el número A. ¿Sí? Vamos a ver el comportamiento de a través de esta función, el comportamiento de f de x a través de ir acercándonos por la derecha y por la izquierda al valor de x igual con A. Aquí vamos a ver, x se acerca a A por la derecha y aquí x se acerca, voy a ponerlo más grande, x se acerca a A por la izquierda. A medida que el valor de x se va acercando por la derecha, y o f de x se va acercando a L, y se acerca, o f de x, a L por arriba, y a medida que x se acerca a A por la izquierda, y o f de x, y se acerca a L, a este número L, por abajo. Entonces, miren, vamos a ver, no, se trata de no evaluar directamente el valor, sino ir haciendo aproximaciones, no nada más una aproximación, varias aproximaciones, por la derecha, por la izquierda, y ver hacia dónde se va la y, por arriba y por abajo. O sea, cuando nosotros decimos límite de f de x, cuando x tiende a A, es igual con L, este enunciado lo que nos encierra es, nos dice, cuando el valor de x se acerca a A, fíjense, aquí no dice, aquí, cuando nos ponen este símbolo, x tiende a A, es por la izquierda y por la derecha. Cuando x tiende a aquí, o sea, cuando la x se va acercando aquí a A, vemos cómo se va acercando esta f de x aquí a este valor L. Ese es el análisis que vamos a hacer, el comportamiento de la función para valores cercanos, para valores de x cercanos a este punto A. No es evaluarlo directamente, sino ir haciendo aproximaciones y ver el comportamiento de esa función en esa vecindad. O sea, una vecindad, así se le llama, vecindad, a este entorno, de aquí donde están las rayitas rojas aquí. Este es un entorno en x, me genera un entorno en y. ¿A través de quién? A través de y igual con f de x. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con un ejemplito. A ver, miren, por ejemplo, vamos a trabajar con esta función. Es f de x es igual con 3x cuadrada. 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4. Vamos a ver el comportamiento de esa función aquí y vamos a ver cómo conforme nos vayamos acercando a este valor, a x igual con 4, vamos a ver el comportamiento de esta función. Conforme nosotros nos vayamos acercando, vamos haciendo esta vecindad más pequeñita, más pequeñita y más pequeñita y más pequeñita, cómo se va a ir acercando esta y por arriba y por abajo así a este valor. Fíjense bien, esta función no está definida para x igual con 4. No está definida para x igual con 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago x igual con 4, ¿qué va a ser? 4 menos 4 me da división sobre 0.
Pero esto lo puedo factorizar, ¿sí o no? A ver. X por 3x, 3x cuadrada, x por menos 2, menos 2x y menos 4 por 3, menos 12 y menos 2, menos 14. Y menos 4 por menos 2 da más 8. Sobre x menos 4. ¿Y qué me queda? 3x menos 2. Si, y solo si, x es diferente de 4. Fíjense bien, la diferencia entre esta función y esta otra, fíjense cuál va a ser la diferencia. Bueno, más o menos aproximado. Esta función aquí tiene un hueco, jóvenes. Este es y este es x. Esta función en x igual con 1, 2, 3, en x igual con 4, tiene un hueco aquí. Esta. Y esta otra esta no. Este es y igual con 3x menos 2. Y esta es y igual con 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4. Esta tiene este hueco. Esta no, esta está completita. Esta. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta. Para cuestión de los cálculos que vamos a hacer, ahorita, de los cálculos que vamos a hacer para ver el comportamiento de esa función, vamos a usar para la cuestión de los cálculos, vamos a usar esa función. ¿Estamos, jóvenes? Ok. Bueno, quedamos que vamos a trabajar con esta funcioncita. Decimos f de x igual con un cocientito, 3x cuadrado menos 14x más 8 sobre x menos 4. Y vamos a considerar el valor de a igual con 4, a pesar de que 4 no está en el dominio de esta función, por la que acabamos de decir hace ratito. ¿Ah? A pesar de que 4 no está en el dominio, vamos a analizar el comportamiento de la función f de x cuando la x está cercana a, como habíamos dicho hace rato. ¿Sí? Miren, pues vamos a ver. Vamos a darle aquí valores. Ascendentes. Y aquí vamos a poner valores descendentes. O sea, nos vamos a ir acercando a 4 por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? A ver, vamos a darle valores. Primero, a ver, decimos f de 3.9 es igual. A ver, habíamos dicho aquí que íbamos a trabajar ya factorizando esta función, factorizando aquí. Recuérdense que factorizando habíamos quedado que, a ver, lo voy a escribir aquí. F de x era igual con 3x menos 2. Con esta íbamos a trabajar. Ya factorizada. Acuérdense que factorizamos x menos 4 aquí arriba. ¿Sí? Así. Dejen de escribirla completa. Si factorizamos, tenemos 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4. Esto era igual con 3x menos 2 por x menos 4 sobre x menos 4. ¿Ah? Y esto nos queda 3x menos 2. Con esta vamos a trabajar para obtener los valores aquí. Decimos f de 3.9 es 3.9 por 3 menos 2. Esto nos da, el primer valor nos da 9.7. ¿Sí? Ahora el valor descendente.
f de 4.1. 4.1 por 3 menos 2 nos da 10.3. F de 3.99. 3.99 por 3 menos 2 me da 9.97. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos f de 4.01 es igual con 10.03. ¿Sí? A ver, seguimos aquí. F de 3.999 igual con 9.997. F de 4.001 igual con 10.003. Vamos a poner un último. F de 3.9999 igual con 9.9997. F de 4.0001 igual con 10.0003. Fíjense bien, este valor, esta X, ¿hacia dónde tiende? 3.9, 3.99, 3.999 tiende a 4. Y este valor, 9.7, 9.97, 9.997, tiende a dónde? A 10. Valores ascendentes. Aquí, ¿hacia dónde tiende este valor? 4.1, 4.01, 4.001. Este valor tiende también a 4 y este valor tiende a 10. ¿Sí? Entonces decimos aquí, notamos, vamos a ponerlo con letras, notamos que mientras más cerca o más cercano está X de 4, más cerca está f de X de ¿quién? De 10. ¿Sí? A ver, utilizando estos valores, estos que calculamos aquí, podemos decir, si X está entre 9.7 y 4.1, entonces f de X está entre 9.7 y 10.3. ¿Sí? Siguiendo con estos valores, podemos hacer aquí puntos suspensivos. Decimos, si X está entre 3.999 y 4.001, entonces f de X está entre 10.003 entre 9.997 y 10.003. Si X está entre 3.999 y 4.001, entonces f de X está entre ¿quién? Entre 9.997 y 10.0003. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo nos vamos acercando hacia X por la izquierda y por la derecha? Y cómo se va acercando f de X hacia 10 por abajo y acá hacia 10 por arriba. ¿Sí? Lo que vimos al principio en la primera grafiquita que dibujamos. Miren, cada una de estas afirmaciones tiene la forma siguiente. La forma
siguiente. Voy a ponerle así, miren. Menos delta menor que x menor que 4 más delta. Si x está entre 4 menos delta y 4 más delta, entonces f de x va a estar entre 10 menos epsilon y 10 más epsilon. Ustedes me dirán, ¿y esos numeritos qué son? Voy a poner aquí, en donde delta y epsilon, en donde delta en donde las letras griegas, en donde las letras griegas, y entre paréntesis, delta y epsilon son números reales positivos pequeños, y aquí viene la pregunta, jóvenes, pequeños, a ver, pequeños, ¿qué tan pequeños? Fíjense bien, aquí que tengo yo, 3.999, 4.0001, aquí, este es este número, 4 menos delta, 4 menos delta. ¿Cuánto le falta aquí a este numerito? A este 3.999, ¿cuánto le falta para hacer 4? Le falta 0.0, lo que se pasa acá, miren, 0.001. Pues ese es el tamaño de este delta, aquí. Este delta, aquí. Aquí es lo que se pasa de 4 y aquí es lo que le falta para llegar a 4. ¿Sí? Por eso dice, donde delta y epsilon son números reales positivos pequeños. ¿Aquí cuánto vale? En este. Delta, 0.01. Lo que se pasa acá, 0.01. ¿Cuánto vale epsilon aquí? 10 menos epsilon. ¿Cuánto le falta? Aquí, en este que escribí al último. Aquí. ¿Cuánto le falta para llegar a 10 aquí? Lo que se pasa acá, 0.003. Si yo sumo aquí 0.00, me da aquí 10. Y si le quito 0.003 aquí me da 10. Estos son los epsilon y estos son los delta. Esos valores pequeñitos. De ese tamaño son esos valores pequeñitos. Bueno, entonces quedamos que estos números son números reales positivos pequeños. ¿De qué tamaño? Pues de este tamaño. Chiquititos. ¿Verdad? Bueno. Ahora fíjense bien. Fíjense bien lo que voy a hacer. Aquí. Si yo le resto 4 aquí, pues tengo que restárselos aquí, tengo que restárselos acá. Y si yo le resto 10 aquí, tengo que restárselos aquí, tengo que restárselos acá. Es lo que voy a hacer. ¿Sí? Miren, vamos a poner. Evidentemente, las expresiones anteriores son equivalentes a las siguientes. Voy a escribirlas. Ok, aquí se distingue. A estas. Voy a pasar menos delta menor que x menos 4 menor que delta. Si el x menos 4 está entre menos delta y delta, entonces f de x va a estar entre f de x menos 10, está entre menos epsilon y
épsilon. ¿Sí, jóvenes? Lo único que hice fue restarle 4 aquí, restarle 4 aquí y restarle 4 aquí. Le resto 4, me queda el delta solo. Aquí le resto x menos 4 y aquí le resto. Acá le resto 10, le resto 10 y le resto 10. O bien, usando valores absolutos. Usando valores absolutos, recuerden cómo podemos escribir eso. Voy a hacerle así. Si el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta, esta expresión es equivalente a esto. A esto. Esto es esto. Si el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 10 es menor que épsilon. Recuerden, esta expresión es equivalente con esta. Esta expresión es equivalente con esta, usando valores absolutos. ¿Sí? ¿Estamos? Nada más utilizamos las propiedades del valor absoluto para escribirla de esta forma. ¿Sí? A ver. Ahora decimos, y si en esta afirmación no se desea, fíjense bien, no se desea incluir el valor de x igual con 4, es necesario agregar la condición de que el valor absoluto de x menos 4 es mayor que 0, pero menor que delta. Que este sea mayor que 0, ¿qué significa? Si yo hago x aquí igual con 4, 4 menos 4, ¿qué me da? 0. Entonces, para no incluir el valor de x igual con 4, para no incluirlo, decimos, el valor absoluto de x menos 4 es mayor que 0. ¿Cuánto mayor que 0? Un pelitito chiquitito y ya es mayor que 0. Entonces, nada más el valor de x igual con 4 no lo tomo. ¿Estamos? Ok. Finalmente, tenemos que si el valor absoluto de x menos 4 es mayor que 0, pero menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 10 es menor que épsilon. ¿Sí? Todo este análisis que hicimos fue para ver el comportamiento de la función para un valor de x cercano a 4, tanto por la izquierda como por la derecha, y ver cómo se comportaba la función f de x para valores ascendentes y valores descendentes. Valores ascendentes, nos vamos acercando hacia 4 por la izquierda, y f de x se va acercando hacia 10, ¿por dónde? Por abajo. ¿Sí? Y aquí, valores descendentes, f de x x se va acercando a 4 por la derecha, y f de x se va acercando a 10, ¿por dónde? Por arriba. Lo que habíamos puesto, las flechitas que puse, una flechita aquí para la vecindad en x y la otra flechita para la vecindad en el eje y. ¿Estamos? Entonces vemos el comportamiento de cómo es el comportamiento de una vecindad en el eje de las x y luego una vecindad. ¿Cómo nos genera? A través de la función esta, ¿cómo nos genera una vecindad en el eje y? Bueno, entonces nos queda, vamos a poner aquí. Híjole. Sí, vamos a poner aquí. Definición formal de límite de una función. Fíjense bien, ¿qué vamos a poner?
consideremos un intervalo que contiene al número A, que contiene al número A, y lo voy a subrayar, al número A, y sea f de x una función definida en cada número del intervalo, ¿sí? Excepto posiblemente en A. Nuestra función está definida en x igual con 4, en A igual con 4, ¿sí o no? No nos interesa. Dice aquí, consideremos un intervalo que contiene al número A, y sea f de x una función definida en cada número del intervalo, excepto, posiblemente no esté definida en el número, en A, pero no nos interesa. Excepto posiblemente en A. Puede que no esté definida, pero no importa. Coma. Y dice, bueno, tenemos el intervalo que contiene el número A, tenemos una función f de x definida en cada número del intervalo, y decimos, y sea L mayúscula, un número real. Y sea L mayúscula un número real. Entonces luego decimos, la afirmación límite de f de x cuando x tiende a A es igual con L significa quedamos que entonces dice, consideremos un intervalo que contiene el número A y sea f de x una función definida en cada número del intervalo, excepto posiblemente en el punto A, y sea L un número real. La afirmación límite de f de x cuando x tiende a es igual con L significa que para todo epsilon, vamos a ponerle aquí, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 pero menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Simbólicamente, tenemos límite de f de x cuando x tiende a A es igual con L, sí y solo si, esta es una doble implicación, sí y solo si, voy a continuar aquí porque no me cabe todo allá, sí y solo si, simbólicamente, sí y solo si, voy a ponerlo con símbolos, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0
tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0, pero menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Definición formal de límite. Para que se hagan un tatuaje aquí en la panza y no se les olvide. Bueno, pero dicen, si se fijan está un poco raro. La simbología es un poco rara. Pero son los símbolos. Esto es el símbolo para todo. Epsilon mayor que 0. Existe un delta mayor que 0. Tal que, si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0, pero menor que delta, entonces el valor absoluto de la función menos el valor del límite es menor que epsilon. Vamos a continuar. Fíjense bien. Con nuestro ejemplito. A ver. Nuestro ejemplo dijimos que era, a ver, límite de cuando x tiende a 4 de, bueno, déjenme poner, continuando con el ejemplo, el que agarramos para la definición, continuando con el ejemplo, con el ejemplo inicial, con el que empezamos. Decimos límite cuando x tiende a 4 de 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4. Calcularlo, ¿ah? Calcular ese límite, que va a ser igual. A ver, fíjense bien. Bueno. Es igual con 10. A ver, datos. F de x, ¿quién es? 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4. A es igual con x tiene x, A es igual con 4. L es igual con 10. ¿Sí? Aquí dice límite de f de x es igual con L, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que tal que existe un delta mayor que 0 tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 pero menor que delta, entonces el valor absoluto de la función menos su límite es menor que epsilon. Entonces, a ver, fíjense bien, vamos a hacer un análisis preliminar. Análisis preliminar. Aquí dice que para todo epsilon, para cualquiera que nosotros agarremos. Entonces decimos, sea epsilon mayor que 0. Entonces debemos generar un delta mayor que 0 tal que si el valor absoluto de x menos, dice aquí, el valor absoluto debemos encontrar, ya tenemos porque dice para cualquiera, pues bueno, sea epsilon mayor que 0. Entonces debemos generar existe un delta mayor que 0 tal que si el valor absoluto de x menos a, ¿quién es a? 4. Es mayor que 0, pero menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x, ¿quién es f de x? Esta expresión, 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4 menos L, ¿cuánto vale L? Menos 10, es menor que epsilon. ¿Estamos? Entonces decimos, si el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta, mayor que 0 pero menor que delta, entonces, a ver jóvenes, aquí factorizamos y nos quedó 3x menos 2 por x menos 4 sobre x menos 4 menos 10, menor que epsilon.
aquí se nos cancelan estos y me queda, si el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta, mayor que 0 pero menor que delta, entonces 3x menos 2 menos 10 es menor que epsilon. Aquí se nos eliminaron estos. Cuéntame de aquí, jóvenes. Si el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta, mayor que 0 pero menor que delta, entonces 3x menos 2 menos 10, 3x menos 12 es menor que epsilon. ¿Sí? Voy a factorizar el 3 aquí. Si el valor absoluto de x menos 4 es mayor que 0 pero menor que delta, entonces 3 por x menos 4 menor que epsilon. Ya se va apareciendo este a este, miren. Este 3 lo puedo sacar aquí. Si el valor absoluto de x menos 4 es mayor que 0 pero menor que delta, entonces 3x menos 4 menor que epsilon. Este es este, ¿sí o no? Son iguales, ¿verdad? Ok, entonces vamos a concluir acá. Decimos, este 3 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar acá al otro lado de la desigualdad? Va a pasar dividiendo. Pasa dividiendo, jóvenes. Entonces fíjense, es lo que voy a hacer. Lo voy a pasar. Y bien, entonces seguimos aquí. Si el valor absoluto de x menos 4 es mayor que 0 pero menor que delta, entonces este 3 va a pasar acá. X, el valor absoluto de x menos 4 es menor que epsilon sobre 3. Este y este son iguales. Estos son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que este es esto. Delta es esto. Este análisis nos sugiere que delta es igual con epsilon sobre 3. Cuando estábamos viendo la relación delta y epsilon, que les dije, ¿cuánto les falta aquí al 4 al 3 para llegar a 4? Pues un valor pequeñito, ese era el delta. ¿Y cuánto le faltaba al epsilon para llegar al 10? Era un pedacito. Era la relación esta, jóvenes. ¿Sí? Bueno, continuamos. Decimos que esto es la relación que guardan delta y epsilon. Este análisis nos sugiere que delta es igual con epsilon sobre 3. Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a decir la prueba. La prueba formal, jóvenes. Sea epsilon mayor que 0. Luego escogemos delta igual con epsilon sobre 3. Y decimos que delta va a ser, escogemos delta va a ser, y es tal que si el valor absoluto de x menos 4 menor que 0 pero menor que delta, entonces
el valor absoluto de f de x, 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4 menos 10 es igual 3x menos 2 por x menos 4 sobre x menos 4 menos 10 es igual 3x menos 2 menos 10 es igual, valor absoluto 3x menos 12 igual 3x menos 4, está factorizando aquí, y lo factorizamos, 3 por x menos 4 igual 3 por x menos 4. A ver, este x menos 4 es este, es menor que delta. Aquí está multiplicado por 3. Si yo multiplico por 3 aquí, ¿qué me va a dar aquí? Si yo que multiplico por 3, ¿qué me da acá? Menor que 3 delta. Igual con epsilon. De aquí, miren. Delta es igual con epsilon sobre 3. Y de aquí tenemos que epsilon es igual con 3 delta. ¿No es este 3 delta? Este x menos 4 es este, es menor que delta. Si multiplico aquí por 3, aquí me va a dar 3 delta. Aquí está multiplicado por 3, me da 3 delta. ¿Y 3 delta quién es? Epsilon. Conclusión. Límite cuando x tiende a 4 de 3x cuadrada menos 14x más 8 sobre x menos 4 es igual con 10. Leyendo esta desigualdad. Si el valor sobre x menos 4 es mayor que 0 pero menor que delta, entonces esto es igual con esto, es igual con esto, es igual con esto, es igual con esto y es esto. 3 delta ¿quién es? Epsilon. ¿Estamos? Entonces, esta es menor o igual que ¿quién? Que 3 delta. ¿Y 3 delta quién es? Epsilon. Lo que habíamos dicho aquí. F de x menos L menor que epsilon. Cumpliéndose primero esta. Que la x menos a sea menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. F de x menos L es todo esto, 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 es esto. ¿Estamos, jóvenes? Ok. Bueno, miren. Llegamos a esta conclusión. El análisis preliminar nos sugería que delta era igual con epsilon sobre 3, ¿verdad? A ver, y aquí vamos a escoger aquí una epsilon arbitraria. Escogemos epsilon igual con 0.09. Aquí este es el valor al que tiende la función, es el límite de la función, ¿sí? Para esta vecindad en el eje X me genera una vecindad en el eje Y. Este es el límite. Aquí abajito está L menos epsilon y aquí arriba está L más epsilon. Si escogemos una epsilon igual con 0.09 vamos a tener L menos epsilon, este punto, a ver dónde va a estar. Va a ser igual con 3x, L menos epsilon, 3x1 menos 2. A través de esta función me va a generar un punto acá. Entonces va a ser 10 menos 0.09 igual con 3x1 menos 2. Hacemos operaciones y encontramos que x subíndice 1 es igual con 3.97. Es este. x1 es igual con 3.97. ¿Sí? Y luego, el otro punto, L más epsilon es igual con 3x subíndice menos 2, menos 2. 10 más 0.09 igual con 3x menos 2, 3x subíndice 2 menos 2. Haciendo operaciones encontramos que x subíndice 2 es igual con 4.03. Es este otro punto de acá. 4.03. Fíjense bien, a este 3.97 ¿cuánto le falta para llegar a 4? Le falta 0.03, lo que se pasa acá, ¿verdad? ¿Cuánto se pasa acá? 0.03, entonces delta es igual con 0.03. Aquí delta es igual con 0.03. ¿Cuánto dijimos que era el epsilon? Epsilon era igual con 0.09.
¿sí? Entonces delta es igual con epsilon sobre 3. ¿Epsilon cuánto vale? 0.09 sobre 3. Es igual con 0.03. Este que hemos encontrado aquí. Entonces sí es cierto la relación que guardan delta y epsilon a través de esta función. ¿Estamos, jóvenes? Acuérdense que esta tiene un hueco aquí. Porque por este x menos 4, aquí abajo en el denominador, tiene un hueco ahí. ¿Estamos, jóvenes? Entonces fíjense bien, este es un apoyo geométrico para ver que lo que sacamos nosotros aquí de la relación delta y epsilon, pues es correcta. Es como para visualizarlo, jóvenes. Siempre les pongo esto para que lo visualicen. Ojo, en límites de funciones así de este tipo, funciona bien esto. Ya cuando vemos algún límite de una función cuadrática, esta cosa ya se complica mucho más, ¿eh? Es un poco más complejo. Por eso a veces no se utiliza. Yo lo utilizo aquí en este tipo de límites para que vean para que vean así, para que lo vean un poco más tangible, que lo vean un poco más así, no que vean estos símbolos que significan y esta simbología loca, no, para que vean que tiene su parte en la que se puede dibujar, pues, jóvenes, que lo pueden hacer ustedes en sus gráficas. ¿Estamos, jóvenes? Bueno.